Muy buenas tardes a todos los lectores y espectadores de Revista La Fábrica. Bienvenidos al programa más esperado de todos los jueves, Amezquita Talks, dirigido por Fabricio Amezquita. Este programa, que trata sobre entrevistas a personajes relevantes en el área de la cultura, la literatura y el ambiente artístico de Guatemala. Esta tarde tenemos como invitada a Mayra Ramírez, quien es coordinadora de ediciones en Ediciones UFM, pero también una asidua lectora. Y pues los dejo con ellos, sin más que decir. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias, Ludo. Hoy es el programa número 14 de esta nueva forma, pues, de convivir y de compartir con pues las personas que tienen ciertas propuestas culturales y artísticas. Estoy muy contento de tenerte pues con nosotros, Mayra, de permitirnos llegar a tu hogar. Ahora todo es desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, así que estamos compartiendo también esa privacidad que creo que este año dejamos de perder, pues debido a la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Mayra. Vamos a estar hablando sobre libros y lecturas, o corrígeme cómo es el tema que tienes hoy para nosotros, Mayra. Funciona igual, el orden de los factores no altera el producto. Libros y lectores, libros, letras. Y también vamos a ir abordando pues ciertos temas bastante interesantes de cómo, a pesar que creíamos que los libros en formato digital iban a reinar en un tiempo futuro, cuando pasara este tiempo caótico, apocalíptico que nos imaginábamos del COVID, pero que nada más lo que hizo fue encerrarnos en nuestros hogares. Encontrarnos también fue muy importante durante este ejercicio de pandemia 2020, aprender a ser pacientes, aprender a compartir, a ser tolerantes, a volver a vivir con la familia, porque teníamos rutinas que no nos permitían pues ni siquiera vernos a la hora de almuerzo. Salíamos desde la mañana y regresábamos hasta la noche, solo a dormir y viceversa. Así que cuéntame, Mayra, ¿qué piensas tú de los libros digitales y de los libros físicos? ¿Cómo les fue durante este tiempo? Muy bien, primero que todo, muchas gracias, Fabricio y amigos de Fábrica, por invitarme. Realmente abrir espacios para compartir nuestras pasiones es muy importante, cualquiera que sea, y compartirla con otros. De repente hay más apasionados en lo que a uno le gusta de lo que uno mismo cree. Pues bueno, la verdad es que creo que en este tiempo la mayor cosa que aprendimos, el ejercicio mayor, fue la resiliencia. Eso de irnos adaptando. En otro programa tenía la oportunidad de comentar que cómo es la naturaleza fantástica del ser humano, que se adapta a las condiciones más complicadas. Y aunque al principio parece y no tenemos idea de qué va a poder ser, qué va a suceder, el ser humano siempre encuentra el cómo acomodarse, siempre encuentra cómo salir adelante. Y bueno, según que me preguntabas de los libros, hace un tiempo, hace 15 años más o menos, que empezó el boom de los libros digitales, igual que cuando pasamos de los discos del long play a los pequeños, y luego a los cassettes, y a los cassettes a CDs, y de CDs a podcast, y así. Todo el mundo pensaba, se va a terminar lo anterior. Y resulta que lo único que hace es extender la oferta y tener otros métodos, otras formas en las que las personas acceden a aquello que les gusta. Lo mismo no pasó con los libros. Los libros digitales tienen la gran ventaja que puedes almacenarlos sin problema de biblioteca alguno, y el espacio es casi infinito. Y puedes transportarlos, no tienes problema de menaje de biblioteca, etc. Pero resulta que aquellos que amas más, de la misma forma en que compras un disco original de tu cantante favorito, quieres tener tu libro físico. Y además quieres que el autor te lo firme. Y en mi caso, tiene muchísimo más valor un libro en el que no solo esté firmado, sino que además tenga mis anotaciones y mis preguntas y mis dudas. Muchos amantes de libros dicen que es una aberración y que los libros no deben rayarse. Lo respeto, pero a mí me fascina la idea de anotar en mis libros, de dar la vuelta, de revisar, y aunque se puede también en los formatos digitales, para mi gusto, nada suple la belleza de los sentidos de un libro a través de todos mis sentidos, de verlo, de olerlo, etc. Entonces,
parece que hay otros muchos que comparten esa pasión también. Y después de estar tanto tiempo en las pantallas, lo único que querían era tener su libro físico. Así que eso fue maravilloso y los libreros, los encargados de acercar las obras a sus lectores y autores, nos dimos a la tarea de ver cómo acercábamos el libro a los lectores. Así que fue una tarea por demás interesante y enriquecedora. Y yo considero que no solo los libros, sino que también otras pequeñas industrias de arte y que están relacionadas a los movimientos de arte y cultura tuvieron que entender que necesitábamos esas experiencias. Yo le llamo experiencia a esa emoción de que llegue tu libro por correo, que lo puedas abrir, que lo puedas oler, que puedas revisar, que puedas sentir las texturas de la pasta y de las hojas de adentro, que son totalmente distintos. Sí. Y lo mismo pasó con otras pequeñas industrias. Me di cuenta que hay en Quetzaltenango, por ejemplo, hay muchos productores locales de chocolate tradicional que tuvieron que reinventarse. Yo creo que al final de cuentas, toda esta situación pues nos permitió volver a reinventarnos y volver a sentir placer en esas cositas pequeñas de la vida. Por ejemplo, el poder abrir un sobre de chocolate y poder olerlo. Igual pasa con los libros. Y cuéntanos qué es lo que tú haces exactamente en UFM Ediciones. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo ahí? Eso no podría tener 365 días para contarte porque todos los días son distintos. Pero básicamente mi función es ser el puente de enlace entre el lector, los autores que están vivos, y las obras. Es una tarea fascinante porque tú vas encontrando, es increíble cómo es cuando se sorprende un lector y dice, ¡ay, este libro era el que quería! Y un autor de decir, mi hijo, mi libro tiene una casa y ahora lo están leyendo. Y que le saquemos el jugo a esa obra. Entonces, mi tarea es la comercialización de libros. Tenemos un stock de libros editados por la universidad, que son bastante textos, pero no nos limitamos a eso. También tenemos libros relacionados con las ideas de la libertad, que es lo que nosotros promovemos en la universidad, relacionados con la misión, en todas sus áreas, historia, economía, filosofía. Algunos dicen que las ideas de la libertad son solamente economía, pero no es así. Es sobre todo y antes que todo principios éticos. Entonces hay mucha filosofía, luego historia, por supuesto economía, derecho, ciencias, ¿qué más? Arte, porque no puede existir arte si no hay libertad. En fin, todos los temas que van relacionados a la libertad se relacionan, tienen algún referente bibliográfico. Entonces, nuestra tarea es ser el referente de todas las editoriales que escriben sobre la libertad para los que quieran conocer, profundizar y compartir estas ideas. Así que más o menos esa es mi tarea. ¿Que cómo es mi día a día? Llego, hago mi café, voy y enciendo las luces y así. Muchas gracias, Mayra, por el trabajo que realizas. Creo que siempre es muy importante el que existan este tipo de especialistas que se dedican pues a hacer todos estos malabares, porque al final son malabares los que se realizan durante todo el día. Y también me gustaría mucho saber cómo podemos hacer para que la gente pueda iniciar a leer. Eso siempre es bastante complicado. Hay gente que no quiere acercarse a los libros o que tienen ese cierto temor de no terminar de leer algo, que también a veces nos da temor no entender qué es lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que tengamos público que sí sea lector? Muy bien, aquí hay un tema bien interesante porque al que no le gusta leer, yo sinceramente prefiero no presionarlo. El que no le gusta leer seguramente tiene alguna otra pasión. Pero a mí me gusta enfocarme en aquel que sí le gusta leer, en el que encuentra una pasión emocionante en lo que tú decías, de ver el libro, conocer el libro, husmearlo y demás. Los que no les gusta leer tendrán sus razones. No lo sé, yo no lo puedo entender porque a mí me gusta, como si me dicen que no les gusta el café, no lo puedo entender, pero bueno, es decisión de cada uno.
Entonces, nosotros prefiero enfocarme en aquellos que sí les gusta leer y que son muchos y buscar algo que quizá no sabían que les gustaba. O sea, mire, yo solo leo novela histórica y no me gusta nada más. Mire, pero está de ficción y el personaje hace esto y tal. Investigar un poco y acercárselo. Esa carita de, oh, es fantástico. Es buenísimo. Cuando tenemos la oportunidad de estar en ferias de libro físicas, es un crecimiento buenísimo, porque cuando ves a los pequeñitos acercarse de la mano de sus abuelos, es una cosa indescriptible. O sea, el abuelito sentado con el nieto diciéndole, mira, este libro, tal, este otro, oírle y comprar, eso es fantástico. Eso solo lo ves en las ferias de libros físicas, que este año no tuvimos oportunidad, pero no por eso nos quedamos sin acercar las lecturas. Entonces, primero es enfocarnos en los que sí les gusta leer, porque somos muchos y ojalá cada vez más. Yo creo que el hábito de lectura se adquiere de pequeño y es sobre todo una experiencia de padres a hijos. Yo aprendí leyendo con mi papá a los 4 años, él leyéndome, y hoy alternamos el papel y yo leo en la noche. Entonces es una cosa que te acompaña durante... Y bueno, es eso, ¿qué les gusta leer? Que hoy tenemos concierto. Yo también tengo Creo aquí que tengo un poquito de mala señal. Vamos a verlo. Sí, tenemos concierto de ladridos en nuestras casas y yo no entiendo cómo es que saben cuando voy a empezar y empiezan a ladrar, porque te juro que terminamos y se quedan en silencio todas. Ellos quieren ser famosos como tú. Y tocabas un tema bastante importante, Mayra, que era estos espacios como la Filgua, Filshela, que se vieron también en la necesidad de adaptarse pues a esta forma de estar cerca como lo estamos tú y yo ahorita. Sé que también has participado en ferias presenciales, en espacios donde hay venta de libros presenciales, y este año pues fueron virtuales. ¿Cómo fue la diferencia? ¿Hubo más público? ¿Hubo menos público? ¿Hubo gente o público bastante específico que no tenía como esa cercanía con los libros, que sí se vio en la necesidad este año de acercarse un poco más? Mira, justamente hoy nos mandaron los números los amigos de la gremial, que son los que organizan la Filgua, con las estadísticas. A grosso modo, debo de contarte primero que la Filgua sobrepasó mis expectativas. Yo tenía mis dudas porque decía, bueno, ¿y si la gente no quiere? ¿Y si tal cosa? ¿Y si las redes y tal? La cosa es que al final de cuentas decidimos, porque vimos que la organización estaba muy bien y la experiencia fue excelente. Presentamos, era como una plataforma de compra en línea, y cada stand digital que pagó por su espacio, porque por estos espacios se paga, es lo que corresponde. Entonces tenemos todos que ponernos las pilas para sacar los centavitos y poder pagar el stand, el espacio. Estaba muy ordenado, tenía cada uno y una oferta editorial de 50 libros, pero ahí era como una puerta, así que te asomabas la carita y después mirabas todo lo que había detrás, y entonces la gente ya nos podía buscar y encontrar más libros. Hubo alrededor de 1 millón de personas que se acercaron en línea a buscar los libros. Eso no hubiese podido ser si hubiese sido físico. Los más, digamos, los que más se beneficiaron fueron los que están en el interior del país, que no pueden normalmente, o que les es muy caro, venir a la Filgua en la ciudad. Yo sé que ya hacemos en Xela, en Cobaña, en otros lugares, pero uno siempre quiere venir a la gran Filgua, ¿verdad? Entonces, la oportunidad que tuvo la gente del interior del país de estar cerca de sus libros y comprarlos fácilmente fue una oportunidad de oro. Y sí, hubo muchas visitas, y creo que no he visto las estadísticas de los demás, pero en cuanto a visitas en general fue muy buena. Sobrepasamos la expectativa, además de las actividades culturales, y sobre todo no brincarnos el año sin acercar libros. Porque todo esto cultural y todo, teníamos tanto tiempo de estar como reprimidos, con miedo, que todavía pues tenemos que cuidarnos, y tanta cosa desagradable que pasaba alrededor, que estar en la Feria del Libro realmente era como un bálsamo de cultura. Así que fue muy buena experiencia.
En Quetzaltenango sucedió, pues, el segmento de población es mucho más pequeño, pero en las ediciones que se han tenido de la FIL Shela hemos tenido un aproximado de 2.000, 3.000 gentes que llegan al espacio físico. Y este año, de manera virtual, pues llegamos a 60.000 o 70.000 personas el alcance en redes, y para nosotros fue de bastante emoción el saber que se puede llegar, pues, a más público. Yo creo que si bien las actividades presenciales van a empezar a regresar el siguiente año, pues poco a poco hay que seguirlas acompañando, pues, de actividades digitales para llegar, pues, al público que también no puede asistir de manera presencial, pero sí puede adquirir, sí quiere estar con nosotros y sí nos puede estar acompañando. Yo me gustaría mucho que pudieras contarnos sobre tus libros favoritos. Yo sé que tú siempre hablas de forma muy apasionada sobre los libros y autores, y también esto es importante. Danos un top 5 para que te ponga yo límites y no estés como pensándolo mucho, pero cuéntanos de tus 5 autores favoritos o favoritas que nos aconsejas y nos recomiendas. Bueno, es un poco difícil. ¿Cómo le dices? De mis amigos, tengo muchos amigos, ¿cuáles son mis favoritos? Te voy a decir más bien los géneros, porque me es más fácil. Me gusta muchísimo la novela histórica, porque me gusta la historia y me gustan las personas, y ahí siempre se retratan personas. Digamos, ahí estoy hablando como los libros de don Paco Pérez de Antón, que me fascina cómo escribe, su estilo, su forma, el cómo él ha investigado y a raíz de eso ha hecho una historia, muchas historias. Él me encanta, me gusta. Además, don Paco también tiene libros académicos como La Libre Empresa, por ejemplo, que sirve de base para empezar a conocer los principios éticos de la libre empresa, y escribe de una forma muy, muy suave. Me gusta también la descripción porque soy una niña muy imaginativa, y entonces me gusta, por ejemplo, las comparaciones que hace García Márquez cuando te dice las piedras como huevos de animales prehistóricos, describiendo de tal forma. Por supuesto, también ahí vas a tener Guayacán y los autores nacionales que describen. Me gusta muchísimo la descripción, porque la lectura es un medio de transporte, te transporta a otros mundos, te hace crear sueños, te hace viajar a lugares. Entonces ahí ya llevamos novela histórica, las descripciones. Luego te diría que me gusta, por supuesto, las románticas. Soy niña, así que el romance lo llevo ahí. Pero además que te hacen pensar, como libros de filosofía, como los de Ayn Rand, por ejemplo, que tiene muy buena novela, pero que en el fondo también tiene una filosofía bien cimentada. Entonces, encontrar qué es lo que el autor te está diciendo y saber si estás o no de acuerdo con él es muy interesante. Luego los libros académicos, porque yo me muevo en un mundo académico, así que te diré que estoy, ahorita justo que lo tengo aquí porque estoy en este club de lectura, La conquista de la pobreza, por ejemplo, de Henry Hazlitt. Él era un periodista, por lo tanto escribía muy fluido, pero escribía economía y tiene unos libros muy buenos. Luego otros académicos como El gobierno omnipotente de Ludwig von Mises, que en estas épocas nos queda re bien profundizar. O sea, eso, ahí está la parte académica, ¿verdad? Pero me gusta mucho leerlos en clubes de lectura, porque tú estás leyendo algo, pero te queda duda, y cuando oyes a los otros dices, ah, sí, es lo que yo entendí, o ah, no, yo estaba perdidísima, o esto no es así. Así que lo mejor de las lecturas es cuando lo puedes compartir. Ahí te di en 3 trancazos mis cosas favoritas. Y también siempre tienes esa forma que mencionas cosas bastante importantes. A raíz de estar en nuestros hogares, se crearon en muchos espacios virtuales, pues estos clubes de lectura, círculos de lectura. Aquí en Quetzaltenango tenemos uno que se llama Cuarentena 2020. ¡Ah, qué y, bueno! Estuvimos leyendo novelas o libros que estuvieran relacionados con la pandemia y estas cuestiones que nos estaban pasando. Leímos El amor en los tiempos de cólera, La granja de Orson Welles, La fiesta del chivo fue la última de Vargas Llosa. También leímos, se me olvidan, fueron como 7 u 8 libros, y creo que a la larga siempre
en este tipo de actividades, vamos a hablarlo así como es la realidad, hay mucha gente involucrada, pero al final solo se van quedando poquitos. ¿Por qué crees tú que el público lector siempre es reducido dentro de este tipo de actividades? Bueno, ser parte de un club es una responsabilidad, porque tú tienes la responsabilidad de adquirir tu libro, de comentar tu libro y de leerlo al día. Si no, no es tan profundo y tan interesante la experiencia, porque si llegas solo a oír, como los alumnos a veces en clase, tú sabes cuando leyeron y cuando no, así como, la página, así, lo sabes. Lo mismo es en los clubes de lectura, entonces requiere cierta responsabilidad y constancia, compromiso. Entonces puede ser que a algunos les gusta leer, pero sin presión. Entonces, ay, no, a mí que no me digan cuántas páginas, yo voy a leer lo que me dé la gana. Eso también lo hay. Pero la experiencia de compartir con otros es muy interesante. Entonces, creo que es un grupo reducido y así creo que debe ser, porque está enfocado para aquellos que realmente disfruten y quieren dar su tiempo, porque tienen el tiempo en el que van a leer, el tiempo en el que van a compartir, en el que van a subrayar y pues la constancia. Entonces, quizá a algunos no les gusta leer por obligación, digámoslo, sino por meta, sino a su propio ritmo. Y eso también se respeta. Lo importante es que hay que leer. Y también yo sé que tú tienes toda la experiencia en lidiar, en aconsejar a los lectores. ¿Tú nos puedes dar algunos ejercicios, tips o herramientas para que nosotros pues vayamos leyendo a nuestro ritmo, aprendamos a leer lo que nos gusta? Porque hay autores que vamos a estar divorciados nosotros toda la vida, aunque intentemos leerlos, nunca vamos a terminar ese libro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder tener esa decisión de aprender pues a leer? ¿Qué es lo más básico para que nosotros iniciemos las lecturas? Esto va para todos los jóvenes porque me toca con mi sobrino que él leer sí, no, 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 y no, y no, y no. Entonces tengo que darle otras herramientas. Yo he probado con audiolibros y en 30, 45 minutos lo logro tener ahí, pero sí me gustaría que él pudiera, pues, aprender. Él sabe leer, pues, pero que sí pudiera tener ese hábito de lectura de libros. Bueno, mira, la verdad es que yo siempre me baso en que aprender a leer de pequeños como una experiencia familiar, una buena experiencia, relacionarlo con una buena experiencia es muy importante. A los más pequeñitos, ahora que a los papás les tocó la tarea, además de ser papá, proveedor, cocinador, etcétera, limpiador, también les tocó ser maestros. Entonces, creo que es una oportunidad en la que tú puedes acercarte y descubrir juntos, verlo como un juego, empezar desde pequeños. Si eso lo consigues de pequeños, no vas a tener que hacer nada nunca más que traer más libros. Si no, si lo necesitas como una herramienta de trabajo, también hay que saber identificar cómo es la persona. Puede ser que alguien aprenda mejor oyendo o viendo o cómo aprendes. Porque si aprendes oyendo, pues los audiolibros les van a quedar muy bien. Si aprendes dibujando o escribiendo, pues entonces algo que tenga más de eso. Es que depende muchísimo de la persona. Obligarlo nunca da el mismo resultado. Es por disfrute, hay que hacerlo porque lo eliges. Pero si tienes que, hazlo con ellos. Hazlo con ellos y ve haciéndoles preguntas, armas historias, hazle cuestionarios, que sea interactivo. Si no, se vuelve un poco aburrido. Pero la clave es conocer a tu interlocutor. Eso es clave. Muchas gracias, Mayra. Yo sé que tú tienes bastante conocimiento sobre este tipo de temas y este año muchas de las actividades culturales que hubieron en las redes sociales, pues estuvieron muy ligadas a la escritura, a la palabra, a la poesía, a presentar nuevos libros. Mucha gente investigó temas muy, muy importantes durante esta pandemia, aunque fueron investigaciones bibliográficas, lograron presentar un producto final. Y yo quisiera que ya para ir despidiéndonos del último programa del año, que la verdad yo le estoy muy agradecido a Revista La Fábrica por permitirme pues entrevistar a personas como tú. ¿Qué piensas tú de
cuando hacen películas de los libros? Bueno, eso también creo que, te voy a decir, yo soy fan de Harry Potter, súper fan de Harry Potter. Y primero vi las películas y después leí los libros. También de García Márquez, y primero leí los libros y después vi las películas. Creo que hay de todo. Isabel Allende también, por ejemplo, que también hay hay películas de sus libros. No conozco de cine, pero sé que es muy difícil poder plasmar en el poco tiempo que tiene la pantalla todo lo que está en el libro. Las descripciones jamás van a ser completas, nunca van a ser iguales, pero eso es obviamente por la limitación de recursos, eso es súper natural. Lo veo bien, lo que pasa es que no siempre va a ser lo mismo. Hay quienes van a decir, ay, no fue mejor el libro, ay, no fue mejor la película. Pero si con eso invitas a las personas a que lean, vale la pena. Además, en la película tienes otros recursos, música, El amor en tiempos del cólera, por ejemplo, que tiene una música linda. Entonces eso también te acerca. Así que siempre que sea una herramienta para invitar a otros a leer, me parece que es una buena herramienta. Muy bien, y cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos estar en contacto contigo si necesitamos recomendaciones, si necesitamos pues que nos puedas apoyar en ciertos libros, y también cómo podemos, si UFM Ediciones tiene no solo libro de estudios, si tiene como un catálogo, ¿dónde lo podemos consultar? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí veo en el sentido que ha estado pasando mi Instagram, ese está abierto, ustedes pueden seguirme y ver ahí qué es lo que tengo de todo, me encanta la fotografía también, así que van a encontrar muchas cosas, pero si quieren ver un poco sobre específicamente los libros, es UFM Ediciones en todas las redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también tenemos una página que se llama Bookstore UFM, esa es más como venta hacia afuera, pero sirve, bookstore.ufm.edu, y ahí con mucho gusto les podemos sugerir. También está el correo que es ediciones@ufm.edu, pero lo más sencillo es obviamente las redes sociales, ¿verdad? En Instagram, que es muy, muy activo, y ahí nosotros les podemos enviar el catálogo a sugerencia, o si nos dicen más o menos qué están buscando, con muchísimo gusto les sugerimos o les decimos dónde encontrarlo, porque a nosotros nos gusta ser facilitador de libros y lectores. No queremos, si no lo tengo yo, entonces no le digo dónde. Nah, nosotros con mucho gusto en este mundo de libros nos ayudamos los unos a los otros a que el lector tenga su libro. Cuenten con nosotros. Bueno, ¿y qué piensas de las editoriales que existen actualmente en Guatemala y del trabajo que están haciendo? Creo que son muy valientes y estamos muy agradecidos por seguir en la lucha a pesar de todo, porque editar no es nada barato, no es nada fácil, guardar los libros no lo es, y si cuesta comercializar un par de zapatos, imagínense lo que cuesta comercializar libros. Así que mis aplausos de pie a mis compañeros editores y libreros, y los escritores los insto a que si no tienen cómo publicar, no importa, que no dejen de escribir nunca, que nunca dejen de escribir, que vayan haciendo su libro y poco a poco en el camino se van ajustando las cargas, porque lo que somos las editoriales y los libreros solo somos un medio entre el que crea llegue, el que quiere hablar y quiere decir, llegue al que quiere oír. Entonces, la verdad es que mi aplauso de pie, porque no es nada sencillo de editar en ningún país, menos en el nuestro. Así que muchas gracias, colegas. No, escribir y hacer arte, yo creo que siempre hacer resistencia en este medio, en este país, yo siempre les invito a que sean persistentes e insistentes y que pues no se detengan ante lo que les gusta, ante sus pasiones y ante lo que quieren realizar. ¿Cómo ves tú el panorama para este nuevo año que ya está por iniciar? Mira, la verdad es que el año no es más que una cuenta en el que pasas de un sol al otro y que es el ser humano el que va siempre trabajando, que siempre sentimos como que ay, terminamos, como que es el diciembre es como el fin de semana del año y que el lunes que ya viene en enero va a ser todo diferente. Tenemos que tener muy claro que cuando pasemos del 31 de diciembre al 1 de enero no se va a haber ido COVID y las cosas van a seguir ahí, la crisis va a seguir aumentando, pero que también tengamos en cuenta
que el ser humano siempre encuentra, como el agua, cómo pasar a través de los diques. Entonces, que siempre el espíritu del ser humano de superarse y de salir adelante siempre va a estar ahí. Y que a medida que tengamos más libertad para actuar, vamos a poder crear y salir adelante. A medida que tengamos más restricciones, va a ser más difícil. Así que luchemos siempre, trabajemos siempre, no quitemos de la mira, no dejemos, no cedamos nunca, libertad por seguridad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, que va a ser difícil, lo va a ser, pero que el ser humano va adelante, no hay ninguna duda. Y es así, con esas palabras tan metafóricas, yo creo que tú hablas mucho en metáforas. Soy lectora. Se nota, se nota. Y muy agradecido, Mayra, por permitirme pues entrevistarte y conocerte el día de hoy. Te dejo gracias. el tiempo para que te despidas del público que nos estuvo viendo y que estuvo compartiendo esta transmisión. Bueno, la verdad es que de nuevo muchas gracias por el espacio. Siempre, cualquier lugar donde sea oportuno hablar, que me encanta, aprendí a hablar y nunca me paré. Se agradece. Que los que tienen la pasión por leer no dejen de hacerlo, que los que tienen la pasión por escribir no se detengan, que estén con los suyos, que los amen, porque en un momento están y de repente ya no. Así que eso vale la pena. Y que acompañen, debo decir, a mí me encanta acompañar mis lecturas con café. Miren, esto es una parte que también les puse ahí. Aprovecho porque es café de Guatemala, que es lo mejor del mundo. Y tengo muchos compradores en Shela de libros y de café, así que acompáñenlo y con lo que quieran de Guatemala. Disfrútense. La verdad es que disfruten la vida a cada segundo porque no la tenemos garantizada. Muchas gracias, Mayra. No cabe duda que siempre inyectas felicidad, alegría, ánimo y es importante mantener esa alegría en cada uno de nosotros. Yo me despido del día de hoy. Este es el último programa de Amezquito Talks del 2020. Regresamos en enero. Nos vamos a descansar un poco de la vida virtual para poder, vamos a terminar de leer y pues quiero agradecerle al público que estuvo acompañándome durante estos 14 programas donde hemos entrevistado escritores, pintores, músicos, gestores culturales, gente de la farándula, por permitirme pues compartir y conocer y reconocer ese trabajo arduo que hacen. Así que nos vemos la primera semana de enero y no sin antes recordarles que el arte y la cultura nos sostienen y nos sostendrán de una manera tan amorosa que ni siquiera nos damos cuenta. Pasen felices fiestas, feliz Navidad, feliz solsticio y nos vemos en enero.